Dios te bendiga, mis hermanos, y bienvenida a día número 8 en este devocional de 20 días sobre el tema de Semana Santa. Hoy vamos a hablar acerca del juicio de Jesús delante del sumo sacerdote Anás y Caifás. De esto vamos a leer del libro de Juan capítulo 18, verso 10 hasta el 16. Y le quiero decir algo mientras buscan estos versículos. Espero que esto devocional ha sido de bendición para ti como un comienzo. Escucha mi palabra, como un comienzo a usted aprender de la palabra de Dios y de los eventos en la Biblia. Un consejo: cuando escucha los versículos que estoy presentando, cuando tenga tiempo, cuando apaga ese devocional, busca el contexto de los versículos que estoy presentando. Más lea el capítulo antes, lea ese capítulo que le presento y también lea el capítulo después. Lea los versículos alrededor para poder entender en el contexto lo que está sucediendo. Y eso es también un buen hábito y práctica. Cuando estás estudiando la Biblia, cuando estás leyendo un versículo, lee el capítulo entero para entender cómo caen esos versículos en la historia entera. Y te prometo, si practicas esto, vas a crecer en tu entendimiento, vas a crecer en tu habilidad de discernir el mensaje verdadero que los versículos no quieren hablar. Ahora, con esto dicho, vamos a leer Juan capítulo 18, verso 10 hasta el 16. Y dice la palabra así: Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó y hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: Mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y ese discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló al portera e hizo entrar a Pedro. Muy bien, entonces voy a repetir muchos de los eventos que hemos hablado en estos devocionales con unos propósitos. Propósito número 1 es que yo quiero que ustedes escuchan yo repetir los eventos de cada devocional para que puedas también memorizar los eventos, ¿verdad? Todos los acontecimientos, pero también con cada devocional, no sé si se han dado de cuenta, estoy añadiendo algunos detalles dependiendo en el devocional que nos ayuda a entender el escenario y los eventos de esa semana un poquito mejor. Pues vamos a repetir los eventos y se van a dar de cuenta de unos detalles que voy a añadir conforme a los devocionales de ayer y antier. Jesús resucita a Lázaro. Muy bien. Eso fue unos días antes de Jesús, ese domingo, entrar en Jerusalén. ¿Y de qué están hablando? De que Jesús resucitó a Lázaro unos días antes.
Ese fue el domingo cuando Jesús entra. El lunes, próximo día, Jesús entra al templo y comienza a limpiar el templo de todas las personas que estaban comprando y vendiendo animales dentro de la casa del Señor. Brincamos el lunes hasta jueves. Ahora jueves, muchas cosas sucedieron el jueves. Pero escucha eso, estoy añadiendo algo ahora. El jueves Judas va donde los sacerdotes y él habla con ellos para entregar a Jesucristo y llegaron a un acuerdo de que lo iban a entregar por 30 pedazos de plata. Con eso dicho, después de ese evento, Jesús se reúne en el aposento alto con los 12 discípulos y él inicia la Santa Cena. Y en esa Santa Cena, ¿verdad? Ya sabemos el pan y la copa. Y también en ese evento, Jesús comienza a lavar los pies de los discípulos. En la Santa Cena, también al lavar los pies de los discípulos, Jesús dice que uno de ustedes me van a entregar, uno de ustedes me van a traicionar. Y Jesús ya sabía lo que sucedió con Judas y los sacerdotes, pero él le estaba diciendo a todos, no se sorprenden, porque uno de ustedes me van a traicionar. Y comenzaron a hacer preguntas. ¿Quién es? ¿Quién es? Juan el amado, acostado en el pecho de Jesús. Cristo, soy yo. O dime quién es. ¿Verdad? Y Cristo dijo, el que mete el pan conmigo y moja el pan, ese va a ser. Pero los discípulos ni se estaban dando de cuenta de qué estaba sucediendo con Judas, porque todavía no entendían lo que estaba sucediendo. Pero mira este detalle que voy a añadir. Cuando Jesús dijo que uno de ustedes me van a traicionar, Pedro se levanta muy no, Jesús, yo nunca te voy a dejar, yo estoy contigo, nunca te voy a traicionar. Y Jesús le mira a Pedro y le dice, Pedro, antes que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Muy interesante. Muy bien, entonces Judas se va de ese lugar, los discípulos terminan todo lo que estaban haciendo ahí y ahora van al huerto de Getsemaní. ¿Ok? Están en el huerto y ya se recuerdan lo que sucede ahí. Mientras ellos estaban allí, Jesús orando, Judas estaba traicionando a Jesucristo, diciendo a los sacerdotes dónde los discípulos iban a estar con Jesucristo. Jesús allí orando, ya ustedes saben, 3 veces y él regresó y los discípulos durmiendo. A la tercera vez, Cristo vuelve y él dice, ya no es tiempo para dormir, porque por ahí viene el que me va a traicionar. Judas viene con un grupo de personas, 200 hasta 600 soldados romanos, más los oficiales de los judíos. Él viene con un gran grupo. Traiciona a Jesús con un beso. Y ahora, recuerda, esto es jueves por la noche y lo que va a suceder ahora mismo es jueves por la noche hasta el viernes muy temprano en la mañana. Cuando llegan los soldados para arrestar a Jesucristo, Pedro saca su espada y él corta el oído de uno de los siervos que estaban allí. El nombre de esa persona era Malco. Recuérdense de ese nombre porque vamos a regresar a ese tema en unos minutos. Jesús para a Pedro y los discípulos y él dice, no, yo tengo que beber de esta copa. Muy bien, ellos paran y todos los soldados ahí arrestan a Jesucristo y se lo llevan al sumo sacerdote Anás y también lo llevaron a Caifás para ser juzgado. Cristo fue delante de estos 2 sumos sacerdotes para su juicio. Y en ese juicio ellos trataron de levantar, los sumos sacerdotes trataron de levantar falsos testigos para hablar mal de Jesucristo. Pero cuando comenzaron a dar las historias,
las historias, los detalles no convencían, no estaban bien y no podían traer mala información contra Jesucristo. ¿Qué sucede? Que ellos están interrogando a Jesucristo, haciéndole preguntas, y porque no le gustaron sus contestas, se enojaron con Cristo, rascaron sus vestiduras, ellos le rascó sus vestiduras, le quitó la capa, las ropas, le dieron bofetadas, les dieron puñetazos, le escupieron en la cara, le comenzaron a abusar a Jesucristo y él se quedó calladito. Más le cubrieron la cara con un paño, una camisa, y le comenzaron a dar bofetadas con su cara tapada, y le comenzaron a burlarse de él, diciéndole: oh, tú eres el Cristo, profetízanos, ¿quién te pegó? ¿Quién te golpeó? Y comenzaron a abusar, a bofetear, a golpear a Jesucristo delante de este grupo de judíos. Esto es el primer juicio de Jesús. Aquí, delante de los judíos, comenzaron a abusar de él y comenzaron a burlarse de él. Y él se quedó calladito. ¿Por qué? Porque esto era uno de los detalles muy importantes que iba a llevar a Jesús a la cruz, su muerte y la resurrección al tercer día. Y por esta razón Jesús se sometió, se humilló a someterse a esto por ti y por mí en ese lugar. Pero los detalles siguen, porque de lejos Pedro estaba siguiendo a los lugares donde llevaban a Jesucristo. Y él estaba viendo todo lo que estaba pasando con Jesús, con otro discípulo. El otro discípulo, el nombre de ese discípulo nunca es mencionado. Pero Pedro, eso es lo más importante, escucha, Pedro se acerca. Y al entrar las puertas de donde estaba el palacio, en donde estaban las puertas, alguien lo reconoció. Y ellos le preguntaron a Pedro: un minuto, ¿tú no eres uno de los discípulos de Jesús? Y Pedro dice: ese, no, yo no lo conozco. Negó a Jesús la primera vez. Muy interesante que Pedro va a un lugar no tan lejos de donde estaba Jesucristo, y había una fogata y a personas sentadas alrededor del fuego, y ahí calentándose con el fuego, ahí Pedro se sentó con otras personas viendo de lejos todo lo que estaba sucediendo con Jesucristo. Y en ese fuego otra persona le dice: pero un minuto, tú te vistes como uno de ellos y tú hablas como uno de ellos. Tu acento es igualito como uno de ellos. Tú lo conoces. Y una segunda vez, Pedro comienza: no, yo no lo conozco. Él niega a Jesucristo. Esto tú puedes encontrar en Juan capítulo 18 y Mateo capítulo 26. Y Pedro niega a Jesucristo la segunda vez. Pero mira, no hay coincidencia para la cosa de Dios, y nunca lo podemos escapar ni esconder cuando hacemos algo mal. En esa fogata, alrededor de ese fuego, había un hombre ahí que estaba en el huerto de Getsemaní y era familia del hombre Malco que Pedro le cortó la oreja. La familia de ese hombre. Y ese hombre se levantó y dice: no, no, yo sí te conozco porque tú cortaste la oreja de mi familiar. Yo sí te conozco, yo te vi en ese huerto. Y Pedro se levantó y él comenzó a gritar y maldecir, y él comenzó a negar a Jesucristo la tercera vez, y él comenzó a gritar y maldecir, y de repente él escuchó el gallo cantar y se quedó calladito, porque se recordó cuando Cristo le dijo en ese aposento alto en la Santa Cena: Pedro, antes que cantes el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Y Pedro comenzó a llorar amargamente porque él negó a Jesucristo
3 veces. Y dice la Biblia que él salió corriendo de ese lugar, llorando amargamente. Hermano, yo termino con esto, porque eso fue, arrestaron a Jesús jueves por la noche y toda la noche jueves y viernes tempranito por la mañana, él estaba en el juicio delante de Anás y Caifás y él estaba recibiendo los golpes, bofetadas, puñetazos y ellos le estaban abusando, burlándose de Jesús, muchas cosas. Y él se sometió a esto delante de los judíos, los sumos sacerdotes. Y allí, de ese juicio delante de los judíos, le llevaron a su otro juicio delante de Pilato. Y esos versículos vamos a ver en nuestro próximo devocional. Espero que están aprendiendo algo. Espero que estás creciendo y entendiendo mejor los eventos que trajo a Jesucristo a la cruz, su muerte y resurrección. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos en día número 9. Dios te bendiga, mi hermano.